nos deja sin palabras. Pero lo chistoso es que digo, ¿por qué desde chiquitos lo primero que ahora sí que casi nos enseñan es a orar? Rezar. Pedir, exacto. Sí, sí, le dan las gracias por el día, por tus alimentos, por tu paz y Oye, por todo. Y luego... Pero qué hermoso es esta liberación de entender, porque de verdad te entiendo perfectamente, Silvia. O sea, cuando estamos pasando por alguna situación densa o hostil, ya no es automática mi reacción a pedir, a orar, a esa oración desde la necesidad. Ya es algo como más, no sé, como más profundo, como recuérdame qué hago aquí, para qué la vida me presenta esto. O sea, ya no sé, mi conciencia ya es observas. otra. Claro. Y eso es hermoso. Para mí eso es la paz. A mí me da mucha más paz el pedir, por ejemplo, en algún momento, la conciencia para comprender una situación, para ver desde dónde le estoy proyectando, qué me falta perdonar, qué parte de mí está trayendo eso, a ponerme a pedir, por favor, dame esto, quítame esto, dame el otro. O sea, pero como bien dice el curso, es un proceso. Es un proceso que se lleva por etapas, por pasitos y requiere mucha rendición, mucha rendición. Por esto, esta parte del anexo, en un principio ni siquiera formaba parte del cuerpo del texto de un curso de milagros. Ya después, por consideración de la Fundación para la Paz y muy buena idea, lo integraron al cuerpo porque también fue canalización de Helen. Pero es la última parte, porque si se fijan, es fuerte. O sea, la gente encuentra en la oración, desde la necesidad, un bálsamo. En la oración desde la necesidad encuentra como las ganas de seguir. Y si tú de repente le dices, pues, ¿qué crees esa manera de orar, de rezar? Pues no funciona, no sirve, pues como que los derrumba. No, estás equivocada, sí. Entonces, primero tienes que estudiar todo el curso después de 3, 4 años, haber entendido la esencia de la sabiduría de lo que tú realmente eres, tu identidad, para poder entender que la oración, reconociendo tu identidad, nunca podría ser desde la carencia. Pero tú le dices esto de la oración a alguien que se cree carente, que cree que perdió su casa, que cree que perdió el trabajo, que cree que tiene una enfermedad, que dice, no, si a mí lo que me ha dado consuelo es pedirle a Dios, y aparte a qué Dios, que resultó ser que no le mandó nada, ¿no? Porque así es. Pero es un proceso y es poco a poco. Por eso a mí este anexo siempre lo consideré parte integral y fundamental de la práctica del curso de milagros. Sí, mis niñas. Hola, Tere, hermosa. Oye, una pregunta, Nico. Los conceptos de decisión y elección, ¿dirías que es lo mismo? Claro. Tú se complementan. Tú decides qué eliges. Exacto, hay ni un contra, sí. ¿no? Por ahí. Tú eliges qué decides. A final de cuentas es lo mismo, ¿no? Tú Es lo eliges mismo, qué ¿verdad? decides, Sí. o tú decides qué eliges. ¿Sí? Sí, Perdón, es que Maricola. Hola, Tere hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Ya Qué te bueno. hablaré y te platicaré. Sí, mi Tere hermosa, Ay, por supuesto. Tere, yo también estaba bien preocupada por ti, o sea, no preocupada, pero decía, ¿por qué Tere se habrá salido? ¿Cómo estará Tere? No me Y salí, fue cosas y que no vi- pude entrar y pasaron muchas cosas, pero ya aquí estoy. Qué qué bueno, mi bueno. Tere. Bienvenida. Y Bienvenida de gracias. vuelta, Tere. Ya estamos en la parte de la oración, por si ya estás en el libro, en la sección tercera de la oración del anexo, ¿ok? Ok. Oye, te preguntaba eso por la elección y la decisión. Sí es cierto lo que dices, elegir y decidir, pero a mí se me hace más fuerte, decide, más que elige. ¿Me entiendes? O sea, me invita más a decidirme por algo, digamos. O sea, Claro. era porque en el párrafo 6 hace más, habla de decisión más que elección, pero bueno, es lo mismo. Sí, Es lo que acabamos de leer. Acuérdate, María Cristina hermosa, que todos los conceptos, yo les doy el significado que para mí. Exacto, sí. Entonces, habrá gente que sea más, que le pese más el elegir, porque es su sistema que el de creencia. decidir. Claro. Porque así creció, porque la palabra le sonaba más,
porque se la decían cuando estaban regañándolo, no sé. Entonces, hay palabras que significando lo mismo a nivel general, tienen más peso para mí por el simbolismo en función de las creencias e introyectos que tengo, de todo lo que he aprendido. Pero al final de cuentas es lo mismo, decides lo que eliges o eliges lo que decides. Gracias, Noriko. ¿Sí? Está bien. No, a ti, María Sí. Cristina hermosa. ¿Alguien más, mis niñas, dudas? Bueno, vamos a leer. Oye, yo siempre tengo dudas cuando yo digo, a ver, estoy leyendo algo, digo, ya, le voy a preguntar a Noriko lo siguiente, bla, bla, y empiezo. Y después me acuerdo, en serio, y después me acuerdo una sola cosa, afuera no hay nadie, chuta, digo, no, ya, no tengo nada que preguntar. O sea, pero no hay clase que yo diga, le voy a preguntar. Entonces, cuando dijiste delante preguntas, dudas, casi me pongo a hablar. Y dije, no, pues si afuera no hay nadie. O sea, siempre, yo no sé si les pasa al resto, de que no hay nada que preguntar porque es todo una autoconsulta, o sea, para uno, digamos. Y aparte, cuando tú quieres expresar lo que sientes, por qué te pasa tal cosa, cuando miras o cuando tienes una situación, digamos, con otras, o cualquier detalle que se te cruce, digamos, afuera no hay nadie, o sea, siempre soy yo, siempre soy yo. Y aparte, me olvido. Pasa algo muy curioso con el curso. Y esto, ojo, yo estoy feliz de que pregunten, pues, de hecho es parte de lo que yo hago, poder ayudarnos todas en las dudas, pero pasa muchas veces que alguien tenía una duda, la pregunta, la contestamos y adelantito el curso la resolvía. Entonces, y eso es maravilloso, porque sí, efectivamente no son dudas, a final de cuentas son cuestiones a veces de resistencia, un poquito. Exacto. O que no observamos. Claro, son resistencia. A veces las preguntas, muchas veces son resistencia. Dice el curso de milagros, las preguntas más que nada es querer ya poner en firme algún pensamiento que tú tienes, pero como eres muy sutil, pues lo haces en forma de pregunta. Entonces, no importa, si tienen dudas adelante y si no las tienen, pues no pasa nada. Para esto, les voy a dar una recomendación, es hermosa. En el texto capítulo 27, apúntenle, texto capítulo 27, sección 4. Ya. Sección 3 y sección 4. Más allá de todo símbolo y la callada respuesta. Capítulo 27, sección 3 y 4. Más allá de todo símbolo y la callada respuesta. Y échenle un ojo. Y habla de eso, de a veces las dudas solo vienen desde el ego. Pero ojo, esto es en un criterio muy, muy amplio. No necesariamente. ¿Ok? Pero es cierto. Pero a veces sí, y solo son para fincar mi idea fundamental ya plasmada. O sea, estoy convencida de esto y sin embargo te pregunto. Échense una leída a esas dos secciones, están muy buenas. Oye, bueno, fíjate que en días cercanos he tenido 2 sueños. Anoche fue uno, pero el colmo de la imaginación. El primero fue algo muy lindo que tuve. Y todo no, fue una cosa ya de película, o sea, se no lo voy a contar porque que se está fumando la María Cristina. Mejor que eso me lo voy a guardar. Pero el de anoche, uy, qué estúpido. Uy, que no, mira, Noriko, soñaba de que estaba en una parte, muchas personas, y aparecía como un rayo, como una cosa bien extraña en el cielo, y todos veían, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Y era el demonio, el diablo, bajaba en forma, el que nos enseñaron, conocemos todos. Y él estaba feliz porque nos tenía todos impactados y imagínate. Y resulta que salía yo y yo le decía, yo soy el ego. Imagínate, o sea, separé lo que era, que es lo mismo. Yo sentía que el ego estaba sobre el demonio, ¿me entiendes?
O sea, eso fue en el sueño. Y hacía hartas cosas como que para que yo, de cosas que yo tenía que pasar, saltar unas vallas, me hacía, o sea, hacía muchas, como que nos perseguía y nosotros teníamos que arrancarnos, ¿ya? Claro. Pero yo lo único que le decía así como, ay, porque el otro día me tocó ver una película de vampiro, de lobo, no sé, que yo nunca veo esas películas, entonces les mostraba la cruz y todas esas cosas. Entonces como que yo le decía, el ego, yo soy el ego, eso es como para que se espantara, mira que yo no sé qué, no he analizado porque no tuve, o sea, en la mañana anduve de un lado para otro y me he estado dando vuelta, ahora me acordé, y decía, ¿cómo puedo haber confundido, o sea, en mi sueño, no confundido, pero haber separado algo que es lo mismo? ¿Me entiende? El ego y el demonio, o sea, por decir lo malo, digamos, que es lo mismo. ¿A qué se debe estos sueños? O sea, ¿por qué estoy pasando? En la mañana, no creas que me asusté, me reí, obviamente me reí. Yo dije, ¿de dónde tanta imaginación o qué me va a llevar para observar lo que está en mi subconsciente? Porque en el fondo, ¿me entiendes? O sea, está en mi subconsciente, no sé cuál seré yo en realidad. Así es. Acuérdense que los sueños son puros simbolismos de mi inconsciente. Puros simbolismos. ¿Y cómo los empiezo como a desmenuzar? Apúntenlos. Acuérdense, en un cuadernito apunto mi sueño y conforme voy avanzando me van cayendo 20, pero es toda la información que tengo guardada en mi inconsciente, pero con símbolos. No es lo mismo que María Cristina sueñe un rayo, porque para ella simbolizó el diablo, que Noriko sueñe un rayo y simbolice la luz de Dios. O sea, cada quien sueña de acuerdo a su simbolismo interno en su inconsciente. Inconsciente, además. Claro. Ah, sí, por supuesto, súper inconsciente. Por eso es bien importante prestar mucha atención a los sueños. Si logro recordar. Y siempre nos dijiste, desde un principio nos dijiste que anotáramos los sueños, siempre, siempre. Sí, no, anótenlos. sí. Créanme que les van a ir cayendo 20, así de, ay, esto y el otro, siempre. Bien interesante. Ok. Bueno, sigo leyendo, mis niñas. ¿Alguien más tiene dudas? Sección tercera. Orar por otros. Ah, qué interesante. Dijimos que siempre oras por ti mismo. Y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa, ojo, bien subrayado, para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Eso es orar por otros, ¿eh? Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis, tu castigo, tu villano. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración, en los primeros peldaños de la escalera, ojo, no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte, hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo, y es Él quien parece contestarles. Subrayen, nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno, pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón jamás podrán orar de esa manera. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración, ojo, será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí,
el paso a los siguientes niveles será muy fácil. El próximo ascenso comienza con esto, 2 puntos y mucha atención. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otro como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Es decir, no logro ver en el otro a mí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo, porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables, ciertamente parece una ventaja tener enemigos, claro. Y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que ha de liberar a los enemigos. Si es que se ha de liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, nunca ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de que este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo. Es parte del proceso, no pasa nada, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escapar o de escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente, ojo, en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas ¿cómo puede reconocer esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar, subrayen, hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero solo parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión, ojo, el invertir en esta forma de escape es enorme y el miedo de renunciar a ella es grande de verdad. Aquíétate por un instante, ahora mismo, y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano, porque esto es maravilloso, mis niñas, subrayen. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos entre comillas externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Recordarme una con Dios, agradecerle a Dios por ese recuerdo. Si yo establezco carceleros, si yo condiciono la oración, el propósito verdadero, auténtico, genuino de ese canto de oración se pierde. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean. Y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto, mis niñas, se puede ver claramente el poder de la oración. Ojo, nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo.
mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que le ofrece el enemigo. ¿Cuál era la bendición? Acuérdense. Piensa en el costo que ello supone. Y compréndelo bien, ¿eh? Todas las demás metas son a costa de Dios. A costa de Dios se oye muy duro, es a costa de su recuerdo. Si yo estoy pidiendo específicamente en función del cuerpo, de acuerdo a mis necesidades, a mis deseos del ego, voy enterrando más ese recuerdo de Dios. A eso se refiere a costa de Dios. ¿Qué tal, mis niñas? Orar por otros. ¿Queda claro que afuera no hay nadie? Que la oración es para mí, desde mí, sobre mí. ¿Dudas? Aquí le vamos a dejar, mis niñas hermosas, pues a practicar. Y más que nada, hacernos conscientes. Cuando estoy orando, cuando estoy disque rezando, estoy haciéndolo desde el nivel 1, desde el nivel 2, estoy subiendo la escalera, me estoy haciendo consciente desde dónde estoy pidiendo. Orar es hermoso porque es agradecerle a Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, mis niñas hermosas y divinas, al ratito les subo la grabación para las que no estuvieron, por si la quieren volver a ver. Hagan sus lecciones, como sea. Mis niñas, cuando ya acabamos la primera parte de las lecciones, o sea, cuando terminamos por primera vez las lecciones, la segunda vez es al gusto del cliente. Es decir, puedo hacer 1, 2, 3 lecciones seguidas, puedo un día no hacerlas, pero eso ya es bien difícil, porque en mi día a día ya tengo aunque sea un pensamiento asociado a alguna lección, y ese es el pensamiento que ocupo en esa situación o en esa experiencia que encuentro hostil, que me genera una emoción de miedo, ¿ok? La primera vez, sí, pero ustedes, bueno, eso ya están muy lejos de eso, pero ya las segundas, lo importante es que hagan lecciones, que repitan los pensamientos, que estén y que sigamos entrenando a la mente. ¿Ok? Si tienen alguna duda, mis niñas ya saben, como siempre, con todo el amor del mundo, estoy en el chat, me da mucho gusto verla, les mando hartos besos, cuídense mucho, hermosa semana, nos vemos de hoy en 8. Para ti también, gracias. Adiós, gracias. Chicas. Gracias, niñas. Ay, gracias. Adiós.